Continuamos. Muy bien, amigos, pues ya estamos entrando en calor, ya estamos con la ley antilavado de dinero, ya estamos revisando cuáles son las obligaciones, estamos dando por un hecho que estamos realizando actividades vulnerables y veíamos cuáles son las obligaciones. Decíamos, primero, tener RFC fiel; segundo, registrarme en el padrón y actualizarlo; tercero, empezar a hacer mi manual de identificación del cliente, para lo que tengo 90 días, y después mi obligación es identificar al cliente conforme al propio manual. Este manual tiene características que todavía no están completas. Nos van a dar, la unidad de inteligencia financiera nos va a dar todavía algo que se llama buenas prácticas, ¿de acuerdo? Eso todavía lo estamos esperando. Habrá que verificar en forma anual los expedientes y empezábamos aquí a ver cuál es la diferencia o el porqué de estos requisitos. Y la primera es, cuando yo le facturo a un cliente, solo debo pedir el RFC. Si estoy pidiendo otra cosa, estoy mal, ¿de acuerdo? Estoy solicitando información que no tiene el cliente la obligación de darme. Muy bien, Elsa, ayúdame, ¿qué onda? ¿Qué tenemos en redes sociales? Platícanos, si nos están pidiendo alguna información. Cuéntanos tu vida, Elsa, por favor. Claro que sí, Javier. Hola, muy buenos días a todos, amigos. Y pues como dice Javier, ahorita nos están llegando unas dudas de Luis Juárez y nos pregunta, ¿es obligatorio presentar avisos en las 24 horas aún y cuando no viene en la ley? También nos pregunta Ángel Navarrete. Yo necesito llenar los datos que me pide el sistema para poder facturar y les pedimos copia de su RFC, ¿es correcto? Bueno, amigos, los invitamos a que nos sigan enviando sus dudas en el chat que aparece por el lado izquierdo de su pantalla y también que nos sigan en Facebook, estamos como IMEFI, y que también nos sigan en Twitter, estamos como @IMEFI. Gracias. A ver, va de nuevo. La pregunta era, la primera era, oye, ¿el aviso 24 horas se debe presentar aún y cuando no viene en la ley? Porque viene dentro de las reglas de carácter general. La ley nos manda reglamento y a reglas de carácter general. El reglamento nos manda también a reglas de carácter general. La obligación como tal no está establecida en ley, así efectivamente como lo mencionas. Sin embargo, yo creo que sí debe cumplirse por ser un procedimiento. O sea, y estamos en el mundo, no estamos en el mundo fiscal, estamos en el mundo administrativo. Habrá que revisar esto con un abogado, pero no con un abogado fiscalista, con alguien que tenga experiencia en el mundo administrativo para ver cómo se podría revisar este punto. Sí creo que nosotros como abogados fiscalistas, como contadores, como que queremos que todo se cumpla en base a las disposiciones fiscales o a cómo funciona en el mundo fiscal. Y aquí estamos en el mundo administrativo, pero es válida esa pregunta. Vamos a revisarlo con gente especialista en el tema para que nos diga qué ocurre. Yo creo que ellos cuidaron bien ya este tema. De lo contrario, lo que tienen que hacer es modificar la ley y simplemente poner que los avisos se presentarán el día 17 del mes siguiente y en los casos establecidos en reglas, dentro de las 24 horas siguientes. Va a ser algo que hagan ahí. Tiene algunos errorcitos la ley, seguro que van a salir reformas para componer esos detalles y ahí pudieran meter ese punto. Ahora, lo que menciona también nuestro colega, de oye, cuando yo facturo, el sistema me pide los datos y si no le doy los datos, no me saca la factura. Claro, porque así era antes. Antes de que tuviéramos la ley de protección de datos personales, todos los sistemas querían la mayor información posible del cliente. Oye, pues quiero saber dónde vives, quiero saber tu código postal, quiero saber tu nombre, tu apodo, no sé, cosas de ese tipo. Casi te podría preguntar ahí, oye, ¿qué tipo de preferencias tienes para saber
en qué momento te mando información, por ejemplo, por eventos. Vamos a suponer que soy una prestadora de servicios. Oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Te lo preguntaba con el fin de poder saber en qué momento te mando información para decirte que tengo un servicio que te es o te puede ser útil. Después de la Ley de Datos Personales, se modificó el Código Fiscal de la Federación, el artículo 29A, para decirnos, oye, lo único que necesitas para facturar es el RFC del cliente. De hecho, todavía hay quien llega a preguntar, oye, la factura tiene mal el domicilio del cliente, ¿es deducible? Pues sí, en realidad con que tenga el RFC bien es suficiente. Todos los demás datos están de sobra, no son datos que en el mundo fiscal sean necesarios. Y sí son una responsabilidad. Si yo te pregunto otros datos aparte de los que debo solicitarte, debo resguardar esa información, debo tener mi aviso de privacidad. Si alguien decide no darme la información, debiese el sistema poder tomar ese punto. Entonces, al momento en el que voy a hacer una factura, hay algunos supuestos donde hay datos adicionales, pero casi en términos generales decimos, yo voy a hacer la factura. El sistema debiera permitirme decir, oye, RFC, ese siempre se lo voy a pedir. 2, su correo electrónico en el caso de que le vaya a enviar la información al correo que él me diga que la envíe. Y después, todos los demás datos, debiese tener el sistema el chance de preguntar, oye, nombre, teléfono, etcétera, ahí pudiéramos decirle, no quiso proporcionar esos datos. Pum, vale, le apretamos ahí y entonces el sistema debiera decir, pues que esos datos no los tiene. Eso es lo correcto. ¿De acuerdo? En el caso de que en la factura me pongan mis datos, porque yo decidí ponerlos, la propia factura debiese decir el aviso de privacidad. Entonces, debiera decir, oye, pues tenemos tus datos, pero los vamos a resguardar y no vamos a hacer mal uso de ellos. Y si quieres que los saquemos de nuestras bases de datos, avísanos. Básicamente sería el punto. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería cuando no son actividades vulnerables. En el caso de que alguien realice actividades vulnerables y se caiga en el supuesto para identificar al cliente, entonces, primero, habrá que cuidar mucho esa información. Está la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que hay que cuidarla, pero a detalle. Después, las propias ley, reglamento y las reglas de carácter general nos hablan de la confidencialidad de la información. O sea, me dicen, oye, la información que tienes de tus clientes es muy importante, llévatela suave, tienes que cuidarlos muy bien, no puedes hacer mal uso de ellos, etcétera. Hay unos clientes que son de bajo riesgo, me dice, en el caso de clientes de bajo riesgo, tal vez los requisitos de identificación no son tantos. Básicamente se refiere a las instituciones financieras. Si tú tienes a un cliente institución financiera, vas a tomarla como de bajo riesgo y la identificación del cliente va a ser conforme a un anexo que pide menos datos. Hay otro punto en la identificación del cliente interesante. La regla de carácter general 35 nos dice que si yo soy un grupo de empresas, puedo tener un solo expediente del cliente. O sea, ya subí mi expediente de clientes y para todas las empresas del grupo puedo manejar el mismo. Cuando yo jale la información de Javier Martínez, pum, vale, ahí van a estar mis datos porque caí en el supuesto de identificación por una actividad vulnerable de la ley antilavado de dinero y le doy palomita, no necesito volver a identificarlo porque ya tengo su IFE, tengo su RFC, tengo quién es el beneficiario, o sea, tengo los datos que debo tener de ese cliente. Tengo que llenar un anexo por cada cliente, hay que solicitar información dependiendo del tipo
de cliente. Oye, ¿tú qué tipo de cliente eres? Fulano, el sistema debiera abrir ese anexo que me corresponde para empezar a meter los datos. Una vez que están sus datos, solicitar las copias de los documentos, subirlos y ya en ese momento puedo realizar la operación. ¿Va a ser muy engorroso? Sí. Es un trámite que va a tener que cuidarse mucho. Yo creo que es un costo administrativo importante en muchos tipos de actividades que habrá que irlo previendo. Ok, si yo ya tengo toda esa información del cliente, ahora necesito información sobre sus actividades. También necesito información del dueño beneficiario. O, espérate, yo no tengo dueño beneficiario, yo mismo. Ok, tendrá que ponerse eso, declarar que no tiene un dueño beneficiario. Habrá que buscar si el que viene a hacer la operación es un prestanombres. Imagínense, hasta eso tenemos que llegar. Y en el caso de que se considere que es un prestanombres, tendríamos que empezar a tomar otras medidas conforme a las propias reglas de carácter general. Tengo otra obligación de conservar la documentación 5 años, por lo menos, yo estaría pensando en 10 años, permitir visitas de verificación. Me van a llegar visitas de verificación en este momento y en este momento tengo que atenderlas. Así de crítica está esa situación. Hay otra información que me pueden requerir por mail. Todo lo que pretende hacer esta ley tiene que ver con web, tiene que ver con mail y eso nos va a permitir que sea más expedito los trámites. O sea, prácticamente no se va a usar papel para cumplir con esta ley. Si me requieren por mail información, tengo 5 días hábiles para atender. Tengo que estar muy atento de esas informaciones. Oye, llegó un mail con requerimiento de información, pues atenderlo de inmediato porque solo tengo 5 días hábiles. Una de mis obligaciones, el artículo 18 de la ley, en su fracción sexta, nos dice presentar avisos en tiempo y forma. Ahora, me dicen también en las reglas, hay que tomar en cuenta las mejores prácticas y guías para realizar todas estas actividades. El reglamento, las reglas de carácter general, el 27, nos habla de avisos 24 horas cuando los clientes estén en listas negras. También tenemos que presentar avisos sin operaciones. O sea, yo ya estoy registrado en el padrón, pero no tuve operaciones que se tengan que identificar en ese mes. Bueno, lo que voy a hacer es presentar el aviso anotando que fue sin operaciones. Similar a una declaración en ceros, por decirlo de alguna forma. Hay todavía otras obligaciones, nada más las menciono de manera muy rápida. Designar representante. Recuerden que sería similar al oficial de cumplimiento si no se designa representante. En ese momento tendríamos que caer como el administrador único o el consejo de administración serían los representantes para esta ley. Hay ahí 2 situaciones en el 21 y 32 de la ley que dice, tienes que abstenerte de atender a los clientes que no te den la información. Y también el caso del pago en efectivo. Recuerden, si es una actividad que está prohibido pagar en efectivo después de 208,000 pesos, entonces si me paga con efectivo, no puedo realizar la operación. Le digo, discúlpame, no puedo venderte.